Saludos y bendiciones a todos en el día de hoy. Esperamos de que usted esté pasando un día maravilloso y un día feliz en el nombre de Jesús. Hoy día estaremos hablando bajo la dirección del Espíritu Santo en la palabra del Señor, bajo el tema deberes cristianos. Esta palabra la vamos a encontrar en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y se lee así con la bendición del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Saludos a todos una vez más y bendiciones en el nombre de Jesús. Es un placer estar con ustedes en este día, en esta tarde, trayéndole el mensaje deberes cristiano. Y hoy día es un maravilloso porque creemos que este día el Señor lo hizo para todos nosotros. Él es nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y en Él tenemos toda nuestra confianza. Y esperamos de que todas las cosas que Dios ha propuesto hacer para nosotros en el día de hoy sean realizadas a nuestro beneficio y a nuestra bendición. En este día quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, traerles una palabra que creo que les llegará a lo más profundo de sus corazones bajo el entendimiento sobre los deberes del cristiano. Ahora, aunque sí estaré hablando de ese tema, sobre este punto, quiero traerles a lo que se llama un comienzo de este proceso de transformación que comienza con, primeramente, nosotros reconocer nuestros deberes como cristianos. La palabra de Dios hoy comienza hablándonos en Romanos 12 con una súplica de parte del apóstol hacia sus colaboradores en el ministerio, queriendo llamarles adecuadamente con sus palabras a la atención sobre el asunto que son gravemente importantes para poder vivir en este camino elegido. Una razón para entender, hermanos, es de que tenemos que nosotros saber poder vivir en el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de lo que el apóstol describe como una súplica, cuando hablamos de una súplica o pedido en un asunto determinado, en sí es porque existe un hecho o dirección que es importante notar para que el recipiente que está recibiendo la súplica o la información transmitida tome conciencia en accionar sobre el determinado asunto. Pero antes de desglosar esta intención y poder entenderla, veamos lo que es en sí una súplica. Existe una diferencia entre lo que es una súplica de petición y una súplica de exhortación. La súplica de petición es en sí una oración a favor de sí mismo o hacia otro, mientras que la súplica de exhortación es en sí una solicitud hacia otro. Cuando vemos estos ejemplos de oración, de súplica en el Viejo Testamento, ya que esta súplica es especialmente dirigida hacia Dios, vemos como ejemplo a David cuando en el Salmo 4, versículo 1, él le pide a Dios por misericordia. Veamos lo que dice el Salmo 41:1. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar y ten misericordia de mí y oye mi oración. Vemos aquí la súplica de David por misericordia. Ahora veamos en el Salmo 5, versículo 8, donde nos habla sobre la súplica por guía. Dice el salmista, guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino.
También veamos en el Salmo 6, versículo 4, donde dice sobre la súplica por liberación, dice el salmista, dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Ahora, cuando miramos los ejemplos de súplica en el Nuevo Testamento, vemos el ejemplo de Jesús cuando Él mismo nos dice que pidamos al Padre. Jesús dice en Mateo 6:11 sobre nuestro pan diario, Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Es una súplica hacia el Padre. Y como el apóstol, veamos, y como el apóstol nos da la alerta a todos nosotros de mantenernos en oración, según Efesios capítulo 6 y versículo 18, cuando allí dice el apóstol en la palabra del Señor diciendo, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, la primera acción como deber cristiano, hermanos, es en sí que el creyente debe ser dedicado a Dios. El creyente debe ser dedicado a Dios. Según los versos de Romanos 12:1, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo lo que es el cristianismo debe ser, hermanos, dedicado y consagrado a Dios, y esto incluye su servicio y su devoción. Hermanos, algo menos que la dedicación a Dios totalmente está lejos de su gloria y es en sí pecado. Cuando nosotros no nos dedicamos a Dios, le estamos fallando. Cuando nosotros no estamos haciendo que Él sea el que nos dirija nuestros pasos, estamos fallando. Por eso es que es necesario que nosotros nos dediquemos a Dios. Es un deber del creyente dedicarse al Señor. Es verdad que en los días de hoy la gente a veces elige no dedicarse al Señor porque quizás no han entendido el concepto o la palabra que Dios le está requiriendo. Hermanos, cuando las Escrituras hablan sobre la relación entre el creyente y Dios, las Escrituras hacen un énfasis importante sobre esta relación, porque es importante que el hombre tenga una relación espiritual con Dios. Sin esa relación espiritual con Dios, el hombre no puede funcionar, no puede accionar, no puede meditar, no puede hacer su llamado porque no existe una relación con Dios. Esto es lo que notamos en el verso 1 de Romanos 12. La insistencia de devoción, la insistencia de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable y santo delante de Dios. Sabemos que el mundo necesita en sí arreglar su relación con Dios. Esto es lo que Romanos capítulo 1, versículo 18 dice. Porque dice allí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 3:20 también nos recuerda a nosotros cuando allí dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, hermanos, el camino de esta redención del hombre se encuentra en sí en la persona de Jesucristo. Es Él el camino, Él es la verdad y la vida. Y dice la Biblia que nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Por eso es de que es necesario que la persona de Jesucristo esté en nuestra vida para que nosotros nos podamos dedicar más al Señor. Entonces, como creyentes en Cristo podemos entonces nosotros encontrar justicia. Podemos encontrar justicia y nuestra santificación. En Cristo nos podemos entonces nosotros santificar. Esto es,
ser separados para Dios y ser liberados del pecado para lo que conocemos como una vida eterna. Cuando nosotros nos santificamos, nos estamos separando para Dios. Es un proceso en la cual nos lleva a lo que se llama ser santo como Él es santo. La santificación nos lleva a nosotros a poder nosotros cubrirnos de lo celestial para que podamos nosotros entonces funcionar adecuadamente. Esto es glorioso entender, hermanos, el mensaje de la cruz, de cómo Dios nos ama a nosotros tanto que accionó para nuestro beneficio, accionó para nuestro favor en dar lo mejor, en dar lo que estaba cerca de su corazón a su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos ser liberados y podamos nosotros alcanzar el reino de los cielos. Esto es lo que quiere decir y es lo que significa la expresión, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, hermano, hizo tres cosas. Primeramente, la misericordia de Dios resolvió nuestra urgente necesidad de restaurar nuestra relación con Dios. La misericordia acciona a nuestro favor. Segundo, la misericordia ha provisto el poder para liberarnos de las cadenas de este mundo. ¿Cuántos de ustedes pueden confesar y decir que el Señor a ustedes los ha liberado de las cadenas de este mundo? Usted puede gritar y confesar: Jesucristo es mi libertador. Él rompió todas mis cadenas. Él hizo lo que yo jamás podía hacer, pero por su misericordia y por su gran amor, Él ha provisto para mi vida, aleluya, libertad. También tercero, la misericordia de Dios nos ha dado el más grande propósito de compartir las buenas nuevas de salvación para entonces vivir eternamente. ¿Sabe? Nos ha dado las herramientas en las cuales nosotros podemos llevar a cabo la misión de proclamar el evangelio de salvación para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga lo que conocemos que es la vida eterna. Entonces, hermanos, el saber sobre estos beneficios a la luz de la misericordia de Dios, debemos de dedicar y consagrar nuestras vidas al Dios Todopoderoso. Notemos la palabra os ruego, en sí os imploro, os exhorto, les pido encarecidamente, consagraos a Dios. Es lo que el apóstol Pablo nos está a nosotros exhortándonos. Quizás para muchos en estos días tendrán la impresión de que el consagrarse a Dios es quizás demasiado sacrificio o es demasiado compromiso para algunos. Pero esta es una mentira urgente, hermano, de lo profundo del infierno para separar a ti y a mí de la verdad y del camino hacia la verdadera eternidad. Cuando lees en este pasaje, notarás que esta declaración fue dirigida hacia los creyentes, aquellos que profesan ser seguidores de Jesús y que como creyentes tendrán que alejarse quizás de muchas cosas o personas que puedan afectar su propia relación con el Cristo de la gloria, con Jesucristo. Si quieres tener y mantener en sí esta vida eterna que tú has alcanzado mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, la verdad es que tendrás que tomar decisiones que cambiarán tu mundo terrenal. Los cambios no son fáciles, pero hermanos, son necesarios. Diga conmigo, los cambios no son fáciles, pero son necesarios. Dios está interesado en tu cuerpo y en tu espíritu. Nota que el sacrificio de tu cuerpo debe ser un sacrificio que es continuo. De día a día sacrificamos nuestro cuerpo para el favor de Dios. No puedes hoy sacrificarte para Dios y mañana no hacerlo. Es algo que se debe de hacer continuamente. Todos los días nos sacrificamos para Dios. Todos los días queremos que
que nuestras vidas sean vidas agradables delante de su presencia, que no haya nada que nos impida a nosotros acercarnos a nuestro Cristo de la gloria. Para sacrificarse para Dios no necesitas un lugar específico, es donde quiera que se encuentre tu cuerpo. Mientras tu cuerpo se encuentre con vida, tú puedes sacrificarte para el Dios Todopoderoso. Un sacrificio vivo en sí significa sacrificar nuestros propios deseos para llevar una vida santa y pura y morar delante de Dios. Un cuerpo sacrificial significa que renuncia a sus propios deseos y propias ambiciones para servirle a Dios, para proclamar el amor de Dios y servirle a Él. El creyente, hermanos, en sí debe de sacrificar, de poner su cuerpo aún cuando éste está aún representado en el mismo hogar, aún en el trabajo, aún en la iglesia y donde quiera que se encuentre su cuerpo. Es momento de sacrificarnos de todas las cosas que nos pueden a nosotros separar de la perfecta voluntad de nuestro Señor. El cuerpo del creyente es el templo de Dios. ¿Lo puedes repetir conmigo? El cuerpo del creyente es el templo de nuestro Dios. Por lo tanto, cada acto que el creyente tome debe ser un acto de servicio a Dios. Cuando leemos en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20, allí nos dice la palabra del Señor, porque habéis sido comprados por precio. Dice la palabra del Señor, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y dice, los cuales son de Dios. Tu cuerpo y tu espíritu le pertenecen a Dios. Ahora, hay razones por qué se debe presentar su cuerpo a Dios. La primera razón es porque es agradable a Dios. Es agradable a Dios. Es aceptable. Es aprobado. Es satisfactorio delante de Dios. Dios se alegra, hermanos, y se regocija cuando un cuerpo es dedicado a Él. Cuando tomamos la habilidad y tomamos, aleluya, la acción de nosotros dedicarnos a Él en nuestro cuerpo. Dios se glorifica por esto. Esto es lo que el creyente debe de buscar. Ser aceptable ante Dios. Que el corazón de Dios se inunde de regocijo y gozo en saber que te estás dedicando para Él. En 2 Corintios capítulo 5 y versículo 9, allí dice la palabra del Señor. Por tanto, dice la Biblia, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Agradable a quién? Agradable a Dios, agradable a Jesucristo, agradable al Espíritu Santo. Procuremos siempre, diga conmigo, procuremos siempre. También la dedicación es el culto racional del creyente hacia Dios. Buscar lo que es lógico para la salud de su espíritu. Calcular lo que nosotros y lo que usted debe de hacer que le será de beneficio a su propia vida espiritual. Tomar tiempo en la oración y lectura de su palabra cada día es importante, es dedicarme, buscar todos los días lo que es permitido y no para su cuerpo día a día. Pensar qué es lo que le agrada a Dios que yo haga con mi cuerpo. Tomar sabias decisiones en cuanto a su propia salud física, lo que puedo comer, lo que no puedo comer, lo que me es bueno para mi cuerpo, lo que me puede hacer mucho daño. ¿Verdad que hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos frente a nosotros que nos pueden gustar, aleluya, pero nos pueden hacer daño? Tenemos que racionar y pensar qué son las cosas que nos pueden hacer daño a nuestro cuerpo. Esto es saludable y es agradable delante de Dios.
En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20, dice allí la palabra del Señor. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Mira lo que dice la Biblia, que nuestro cuerpo que tenemos nosotros no es nuestro, le pertenece a Dios. Si nosotros somos de Dios, todo nuestro cuerpo le pertenece a Él. Toda nuestra alma le pertenece a Él. Todo lo que somos le pertenece a Él. No podemos ignorar, como dice la Escritura. Tenemos que tener conciencia, saber que nosotros le pertenecemos a Dios. Es un deber del cristiano, del creyente, entender que le pertenecemos al Dios Todopoderoso. Porque dice la Biblia, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, aleluya, y los cuales son de Dios. Glorificarle a Él con lo que tenemos nosotros. Ahora, hermanos, después de haber entendido el inicio de la súplica del apóstol Pablo, veamos el consejo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino, dice la Biblia, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que sepáis, para que entendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El apóstol Pablo aconseja que razonemos en nuestros deberes como creyentes, que sepamos de que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros emprendemos en hacer, todo lo que nosotros meditamos, todo lo que nosotros queremos hacer, deben de estar envueltos en serle de agradable al Dios Todopoderoso. Cuando el apóstol habla sobre conforméis, esto significa las costumbres, significa o las formas exteriores o la apariencia de los hombres o la humanidad. Porque nosotros no nos podemos conformar como el mundo actúa. No podemos estar de acuerdo con sus acciones. Nosotros debemos de estar de acuerdo con las acciones del cielo, con lo que Dios ha dicho en su palabra, que es lo que tenemos que seguir como pisadas, como instrucciones, como camino, porque es lo que Dios quiere para nosotros, para que podamos llegar de aquí a allá. No nos podemos conformar con el razonamiento del mundo. El mundo siempre va a elegir su propio razonamiento, pero nosotros elegimos, diga conmigo, yo elijo el razonamiento de Dios. La apariencia del hombre o la humanidad cambia de día a día. Esto es notable en el trato entre las personas, cómo hoy se tratan, cómo hoy se dirigen los unos a los otros. Es claro. El hombre cambia de día a día. Cuando habla del mundo, el apóstol se refiere a todo lo que hay en él. El mundo no es perfecto. El mundo no es perfecto. Dios sí lo es. En Cristo buscamos esa perfección. Aleluya. El mundo, aleluya, nunca te dará siempre las cosas claras. Siempre te dirá las cosas en oculto. Pero Dios siempre es un Dios de claridad. Siempre te mostrará lo que tú necesitas. Es nuestro deber como creyentes buscar más del Señor. Es el deber de nosotros como creyentes, aleluya, analizar lo que está frente a nosotros para que no nos confunda y nos mantengamos nosotros en el camino que Dios siempre ha indicado para nosotros. La apariencia y formas de ese mundo son máscaras para encubrir, para ocultar la corrupción y semillas de todas las cosas opuestas a lo que llamamos la santidad de Dios y su propósito.
Si miramos en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 18, allí dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues, dice la Biblia, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice el Señor, son, aleluya, son eternas. Y en 1 Juan capítulo 2 y versículo 17, allí dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece. El que hace su deber, aleluya, de las cosas del cielo permanece. El que busca la manifestación del Espíritu Santo en su vida para guiarle permanece en la bendición. Tú elige permanecer en la bendición. Diga conmigo, yo quiero permanecer en la bendición. La palabra de Dios nos aconseja a cada creyente que no nos conformemos a la forma de este mundo, no seguir sus pasos, no amar las cosas que en ellas hay. Cuando dice en 1 Juan 2 del 15 al 16, dice allí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escucha bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Todas las cosas que son carnales no son de Dios. Escúchalo bien, no son de Dios. No las puedes aplicar a tu vida como creyente. Tienes que alejarte de ellas porque le pertenecen al mundo. Pero los que son de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo, obtendrán la victoria porque han depositado el deber en sus vidas de seguir, no importa lo que llegue a sus vidas, el consejo de Dios para permanecer en la victoria de la eternidad. Diga conmigo, yo quiero permanecer en la victoria de la eternidad. Amén, aleluya. Por eso es que el consejo del apóstol es, transformaos la mente, transformaos la manera de pensar, de ver las cosas según las ve Dios y no según tus propias, aleluya, opiniones. Nos aconseja el apóstol a ser real, en ser en sí inseparables de Dios. Quizás en lo exterior cambiemos porque todos los días nosotros estamos cambiando. Nos cambiamos de ropa, aleluya. Yo espero que usted también se cambie de ropa, amén. Nos cambiamos de ropa, nos maquillamos quizás, nos peinamos. Todos los días cambiamos. El hombre cambia, su exterior cambia por la ocasión. El interior, pero el interior, hermano, sigue siendo el mismo. Tu interior seguirá siendo el mismo. Y si en tu interior está Jesucristo, aleluya, va a ser expresado en el exterior. Tener cambios sobrelleva sacrificio. Cambiar los ideales que esta sociedad transmite diariamente conlleva sacrificio, hermano. Por eso es de que la Biblia dice que hay que renovar nuestro entendimiento. Es un deber del creyente renovar su entendimiento. Toda nuestra mente han sido afectadas por el pecado de alguna manera u otra. Por eso es que en Romanos capítulo 1 y versículo 28, allí se lee la palabra del Señor. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta es la súplica del apóstol sobre el deber del cristiano, que reconozcan y cambien, que entiendan que necesitan cambiar. Es un deber. No puedes seguir como tú eras antes cuando no tenías a Jesucristo. Ya que tienes a Jesucristo ahora, tu deber es seguir los pasos de Jesús, los pasos del Maestro. Que nos acordemos que en el día que recibimos a Jesús en nuestras vidas, nuestras mentes cambiaron y todas las cosas desde ese día comenzaron en sí a ser nuevas para nosotros. Que vivamos, nos aconseja el apóstol, que vivamos unas vidas
transformadas y renovadas y que vivamos unas vidas dentro del pensamiento en Cristo Jesús, de amar al Señor con todo. Mateo 27:37, allí me recuerda la palabra de Jesús cuando Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Lo puedes conmigo repetir en esta tarde? Amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Es mi deber como creyente. De mantener, hermanos, de mantener nuestras mentes en las cosas que son espirituales, de rechazar cualquier pensamiento que impide el conocimiento de mi Dios. Aleluya. De no permitir que nuestra mente sean corrompidas por opiniones y pensamientos que están fuera de lo declarado por Dios. De no andar según los deseos de nuestra carne y las opiniones de este mundo. Que con seguridad nuestras mentes sean renovadas para vivir para Dios y solo únicamente para Él. Tú te puedes dedicar hoy como creyente únicamente para Él. Que encontremos esa perfecta voluntad de Dios. Esto es lo que significa para que comprobéis. Dios tiene una palabra para ti en este día. Hay deberes que como creyentes tenemos que llevar a cabo. Y mientras los vayas haciendo, se va clarificando el propósito de Dios que tiene para tu vida. Nunca pienses de que es tarde para comenzar los deberes que deberías de haber estado haciendo hace tiempo. Siempre que tengas vida, tenéis esperanza, tenéis habilidad y tenéis propósito. El Señor te está llamando en este día a que abraces los deberes del creyente, del cristiano, para poder seguir a Jesucristo. En la carne no se puede vivir para Dios. Tenemos que vivir en el Espíritu y las cosas que le agradan al Espíritu Santo de Dios. Con esto concluyo en el día de hoy. La única forma, hermano y hermana y amigo que me escuchas, la única forma, entiéndelo bien, compréndelo, hazlo parte de tu vida. La única forma que un creyente puede encontrar y seguir la voluntad de Dios es centrar su mente completamente en Dios. Depositar todo en las manos del Señor. Centrarse, concentrarse, tener esa habilidad de separar las cosas que no te son de beneficio, de separar cualquier acción equivocada de pensamiento que te aleje de su perfecta voluntad y unir tu mente al propósito de Dios es completamente sabio. En resumen, la victoria del creyente se gana cuando renovamos más y más nuestras mentes y cuando nos enfocamos en vivir y practicar lo que las Escrituras dicen. Son deberes de creyentes que debemos de llevar a cabo. Y por último, Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice la Biblia, en esto pensar. Deberes del creyente. Dios te está llamando a que los abraces. Dios te está llamando
a que los hagas parte de tu vida. Dios te está llamando a que entres en el propósito de Dios que tanto ha querido para tu vida. No te separes de la perfecta voluntad del Señor. Haz de que las cosas del cielo lleguen a tu vida. Abraza lo que Dios ha tenido para ti. No hay nada más bueno que saber que estamos haciendo las cosas para Dios y solamente para Él. Tenemos un deber. Santifícate. Llénate más del Señor. Ora. Busca su presencia. Y no permita que lo que está sucediendo en el mundo te robe tu gozo y te robe tu salvación. No permita que el temor que hay en el ambiente sea lo que se centre en tu corazón. Permite que el amor de Dios sea entronado en lo más profundo de tu corazón. Si tú eres de Jesús, tú tienes un propósito. Si tú eres de Jesús, tú tienes un llamado. Tienes un deber. Llévalo a cabo y verás la gloria del Señor moverse en tu familia y en todo lo que tú haces. Deberes del cristiano. Eso es lo que Dios quiere en el día de hoy decirnos. No te olvides, tienes un deber. Llévalo a cabo y déjale todas las cosas en las manos del Señor. En este momento, ahí donde tú estás, levanta tus manos al cielo y permite que el Espíritu Santo toque tu vida en este momento. Quizás estás pasando por un momento difícil. Quizás la agonía ha llegado a tu corazón, a tu mente. Pero en el nombre de Jesús declaro libertad sobre ti. En el nombre de Jesús declaro que toda maldad desaparece en este momento. En el nombre de Jesús declaro que sanidad sobre tu cuerpo. Todo espíritu de enfermedad se va en el nombre de Jesús. Declaro libertad para tu familia. Declaro libertad para tus hijos. Declaro libertad financiera sobre ti. Que lo que el diablo te robó te regrese duplicado. Que nada te sea de obstáculo en lo que Dios ha puesto en tu vida. Recuerda, Dios está contigo. Sé libre en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe libertad en el nombre de Jesús. Confía, Dios está contigo. Y si tú que me estás escuchando, me estás viendo, no le has entregado tu vida a Jesucristo, este es el mejor día para hacerlo. Ahí donde tú estás, levanta tus manos y di: Señor Jesús, te doy gracias por la palabra. Señor Jesús, gracias porque tú perdonaste mis pecados. Gracias porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario por mí. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Entra en mi corazón, cámbiame y renuévame del todo. Gracias por la salvación. Si tú has dicho esto, la Biblia dice que el que confiese el nombre de Jesús es salvo. Ya lo eres. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, tenemos deberes cristianos que hacer. Marchemos hacia adelante, hacia la gloria celestial. Dios le bendiga.